porque ha habido rotaciones de rotaciones, redistribuciones de redistribuciones. Bien, vamos a hacer la parte semiológica de un aspecto importante de la evaluación neurológica, ¿no? Pero es necesario recalcar siempre pues, que la historia clínica es lo más importante que tenemos como herramienta para hacer un diagnóstico adecuado. Esta clase va a tratar de lo que es la evaluación de fases, actitud y marcha. Mi nombre está ahí, soy el doctor Julio Roldán, médico internista, laboro en el área de emergencia del Hospital Rebagliat. Igual que ustedes, villarrealino de corazón, desde pregrado, posgrado. Por eso es importante que ustedes empiecen a mejorar la imagen institucional y académica de nuestra gran alma mater, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con esta clase? Obviamente que ustedes adquieran lo que es más importante para nosotros, una evaluación ectoscópica neurológica. La ectoscopía es importante, va con solamente la apreciación de un paciente que tiene algún problema de salud, podemos nosotros ya ir razonando o pensando en las posibilidades diagnósticas, ¿no? Por eso es importante, y cuando vuelva esto a la normalidad, las visitas hospitalarias, obviamente es clave que ustedes ectoscópicamente agudicen esa mirada que nosotros maliciosa, pero desde el punto de vista clínico, ¿no? Queremos también que ustedes aprendan a reconocer las manifestaciones semiológicas más frecuentes de la patología neurológica. La patología neurológica es una de las patologías que tiene quizás muchos signos en los cuales digamos, enriquecen la semiología, ¿no? Es parte de un examen clínico en la cual hay pasos que seguir, y el orden en la evaluación de estos pasos es importante para poder determinar la posibilidad diagnóstica al término de la misma. El otro objetivo importante es que ustedes aprendan a correlacionar los hallazgos semiológicos con las posibilidades diagnósticas. Entonces acá hablamos de un triángulo: sintomatología, los hallazgos semiológicos, examen clínico y diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes siempre correlacionen lo que el paciente les dice, los hallazgos semiológicos del examen, para establecer un diagnóstico inicial presuntivo, y quizás sea el mismo confirmatorio luego de los exámenes que realicen en determinado paciente. Bien. En lo que se refiere a neurología, el razonamiento clínico es importante, ¿no? El pensar en alguna lesión es importante. Cuando no pensamos en alguna patología, se nos va a escapar, no lo vamos a encontrar. Por eso que acá este cuadro trata de resumir esto. El razonamiento clínico en neurología tiene dos finalidades: localizar la lesión que está provocando los hallazgos semiológicos, y dos, determinar el diagnóstico diferencial que puede causar una lesión en esa localización. Es decir, si yo encuentro a un paciente con un problema sensitivo motor de determinada parte del cuerpo, es necesario tratar de ubicar la lesión clínicamente, pero a la vez decir cuáles son las posibilidades, el abanico de diagnóstico diferencial que puede estar motivando esos hallazgos clínicos semiológicos que estamos encontrando. Cuando hablamos de localización de la lesión, estamos hablando de signos y síntomas. Y esto básicamente corresponde ¿a qué? A la semiología. La semiología es la base de aquí en adelante para toda su vida médica, porque haciendo una buena semiología, aprendiendo a realizar una buena anamnesis con todas las preguntas necesarias para poder encontrar signos y síntomas, esto de aquí en adelante es importante. Y ustedes tienen que aprender a buscar los síntomas. A veces los pacientes o los familiares de los pacientes pueden no darnos esta información, pero hay que buscarlos, hay que preguntar y repreguntar para poder encontrar sintomatología que a veces puede pasar desapercibida. Bien, sigamos. Esta es la persona que ustedes van a ver.
aquí hay que agudizar la ectoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver desde que entra al consultorio donde estamos, al tópico de atención en emergencia, donde nos encontremos, vamos a ver un paciente ingresando hacia nosotros con una característica importante, ¿no? Ustedes ven este GIF, obviamente, que muestra varias cosas que generales. Está su cara, con qué cara ingresa. Doctor, buenos días. Ah, es un paciente tranquilo, feliz. Y un paciente cabizbajo o acompañado de un familiar mirando al piso, con ya estamos ya asumiendo que la posibilidad de algo que esté teniendo la persona que acude en búsqueda de nosotros. Otro aspecto importante es la actitud, ¿no? Cómo ingresa el paciente, camina bien, no camina bien, camina encorvado, camina arrastrando un pie, no moviliza mucho una extremidad, a la derecha, a la izquierda. Esa es la actitud. La actitud es la postura. Y finalmente se correlaciona esta actitud con la marcha simétrica, la marcha con todas las fases que implica la fisiología de esta, o hay alguna alteración. El pie avanza primero, la punta cae primero, el talón cae primero. Toda esta manifestación la vamos a ver desde que el paciente ingresa hacia nosotros. Por eso que les repito, la ectoscopía es importante para la evaluación y el desarrollo de la sintomatología y signología neurológica. Vamos entonces a la facies, la primera parte de la evaluación. ¿Qué cosa es facies, no? Facies es netamente la expresión facial que todos tenemos, ¿no? Y que en neurología nos ayuda bastante al diagnóstico, no solamente de neurología, sino de otras patologías. El gesto doloroso, ya podemos, basta que venga un paciente con un gesto doloroso, una posición antálgica, ya podemos ir presumiendo, y la forma como camina, ya podemos ir presumiendo de qué puede estar tratándose. Como dice acá, las enfermedades neurológicas muestran cambios en los rasgos fisiognomicos que a veces son suficientes para el diagnóstico. Un claro ejemplo, ¿cuál es? La lesión del séptimo par, ¿no? El nervio facial. La facies, el cambio de la facies normal va a establecer que esta persona está teniendo problemas de salud. Pueden ser problemas emocionales, psicológicos, o sea, psicógenos, ¿no? Ustedes saben pues que existe el famoso histrionismo, la crisis histérica, ¿no? La crisis depresiva, ¿no? Que no corresponden netamente a un estado de alteración orgánica, ¿no? Sino mental, emocional. Entonces esto nos revela la facies frente a un paciente cuando está con una alteración en dicha expresión. El examen clínico nos va a corresponder a la inspección que hagamos, o sea, mirar la facies, la cara del paciente, ver si hay una simetría facial. Si bien es cierto, no todos son simétricos, pero siempre es importante comparar ambos lados. Si yo evalúo cara en mi cara derecha y en mi cara izquierda y ver la expresión que tiene, ¿no? Esto corresponde a la inspección. En las facies vamos a trabajar lo que es la inspección, ¿no? No vamos a palpar, no vamos a ocultar, no vamos a percutir, es inspeccionar al paciente mirándolo con todas las características que tiene la facies. Vamos a darles a ustedes las fases más frecuentes, las fases que queremos que ustedes nunca se olviden. Es importante eso para ustedes. Entonces vamos a empezar con algunas lesiones de nervios craneales. Como ustedes ven acá, asimetría facial. Obviamente salta en la diapositiva que no es una facies simétrica, ¿no es cierto? Tenemos acá lo que todos conocemos, ptosis palpebral, ¿no? La ptosis palpebral, obviamente, ya es una alteración de la simetría facial. Esta ptosis palpebral, cuando viene un paciente con esto, ¿qué significa? Comparamos ojos, apertura ocular disminuida, ¿no? Párpado caído, párpado conservado, o sea que hay un problema acá en la fuerza del párpado, la fuerza muscular del párpado. Entonces, ahí estamos básicamente ya presumiendo que puede haber una lesión del
tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, esto va a permitir ver algunas características, ¿no? La lesión del tercer par craneal, obviamente vamos a tener que ver si el ojo se encuentra en posición central o si está desviado hacia afuera. Si está desviado hacia afuera, estamos hablando de un estrabismo divergente, que va más a una lesión del tercer par craneal, máscara o motor ocular. Siempre cuando tenemos alguna alteración tenemos que tener en cuenta que se acompaña a lo que veo. La tosis palpebral se acompaña con estrabismo convergente o divergente, ¿no? Si ya tenemos estrabismo convergente, que significa que la mirada está hacia adentro, ¿por qué? Porque está asociado acá a una lesión del nervio que inerva el recto interno. Entonces estamos hablando del sexto par craneal. Entonces es importante siempre los hallazgos en relación a la sinología primaria que está presentando, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera alteración simétrica, que es la tosis palpebral, lesión del tercer nervio craneal que se asocia a lo que es el estrabismo divergente o la mirada hacia afuera. Si hay compromiso de la mirada hacia adentro como un estrabismo convergente, estamos hablando de lesión del sexto par craneal. Pero la lesión primaria de la tosis palpebral es la lesión del tercer nervio craneal, que es el que gobierna la inervación de los músculos del elevador común de los párpados, obviamente que va a permitir. Pero esta lesión puede ser secundaria a problema netamente neurológico como problema no neurológico. Eso ya lo vamos a ver en otra clase. Bien. Otra simetría común que ustedes están viendo ahí es la facies asimétrica por otra lesión de nervio craneal. Ustedes ven acá, comparan ustedes aquí, ¿no?, la cara de la persona, del paciente en este caso. ¿Qué vamos a notar? Si ustedes agudizan bien, aquí hay unas líneas de expresión frontales. Acá también tenemos línea de expresión. Acá tenemos el surco nasogeniano, la comisura labial. Entonces, vemos que hay una simetría. Mientras acá la apertura ocular está conservada, aquí está bien una mayor apertura, una mayor hendidura ocular, ¿no? Otra característica, miren acá, comparen la frente del lado izquierdo con la del lado derecho. Está borrada los surcos frontales. El surco nasogeniano está borrado a diferencia del lado izquierdo. ¿Cómo está la comisura labial? La comisura labial está, la del lado sano está tirado hacia esa zona y está caída la comisura labial del lado comprometido. Entonces tenemos características: borramiento de surcos frontales, aumento de la apertura ocular, y acá vamos a ver algunos signos que voy a anotarle: borramiento del surco nasogeniano o disminución de la expresión del surco nasogeniano, comisura labial del lado afectado caída. Esto es una lesión del séptimo par craneal nervio facial. Muchas veces les va a llegar pacientes que dicen: doctor, creo que se me ha paralizado la cara porque siento en este lado izquierdo que está duro, que está tirando. Claro, muchas veces viene, la gente se confunde. ¿Por qué? Porque este es el lado conservado, la fuerza, el tono muscular de mi cara está conservada. Entonces no hay músculos que hacen oposición, agonistas y antagonistas, como se rige nuestro organismo. Todo músculo agonista tiene su antagonista para lograr tener una simetría de movimiento. Entonces, por eso que acá muchas personas dicen: se me ha paralizado el lado izquierdo, cuando no es el lado izquierdo, sino que ellos lo sienten tenso, duro, contraído, y piensan que se le ha ido la cara hacia ese lado. Sí, se le ha ido la cara hacia ese lado, pero porque el lado contrario perdió la tonicidad muscular, porque la lesión del séptimo facial que gobierna el buccinador, el macetero, todo,
obviamente está comprometido. ¿Bien? Entonces, esa es la lesión del séptimo nervio craneal o facial. Entonces, vemos acá, como dice acá la parte de la literatura, hay un déficit motor de la hemicara comprometida. Esto ahorita vamos a diferenciar. El nervio facial tenemos que ver, la parálisis facial, ¿es periférica o es central? ¿Va a variar? Sí, porque la periférica la mando a casa, la central le tengo que hacer un estudio más para poder decir, vaya usted a casa tranquilo. Entonces, este ejemplo es de un compromiso pues, del nervio periférico. Acá lo que dice, borramiento del surco nasogeniano, borramiento de las arrugas frontales. Hay descenso que puede verse de la ceja del lado comprometido, la desviación de la comisura hacia el lado sano, lo que estamos viendo acá. Lagoftalmo, ¿qué significa lagoftalmo? Lagoftalmo es la hendidura palpebral del lado paralizado, mayor que el sano, por eso, ¿no? Está grande el ojo. Y hay una epífora, hay lagrimeo constante, porque la tonicidad de esto no permite que las lágrimas lleguen hacia el conducto lagrimal para su drenaje correspondiente. Entonces, como quien dice, se hace un pozo y empieza a rebalsar, y ese es el lagrimeo constante. Dos signos importantes, la que más buscamos siempre y nos olvidamos de esto, es el signo de Bell, ¿no? El signo de Bell, por eso se llama la parálisis facial o parálisis de Bell, ¿no? Que fue el que descubrió el signo. Obviamente, ¿qué significa? El signo de negro, ustedes cuando al paciente con sospecha o que tiene una lesión del nervio craneal séptimo par facial, le dicen, mire usted hacia arriba, ¿no? El globo ocular del lado sano, le dice, al mirar hacia arriba su globo ocular asciende más que el del lado sano. ¿Qué significa? Señor, mire hacia arriba, y cuando ustedes van a ver, el globo ocular está más arriba que el sano, ¿no? Y deja descubierto una parte de la esclera, lo que vamos a ver como acá, por ejemplo, ¿no? Acá está el ejemplo, miren, acá, esta esclera que vemos acá, la parte blanca, es el famoso signo de Bell, ¿no? Por eso, señora, a ver, cierre los ojos, muchas veces cierre los ojos, a ver, mire hacia arriba, al mirar hacia arriba va a quedar esta zona marcadamente visible, que es el famoso signo de Bell. Como les decía, es importante en esta parálisis facial, esto lo van a ver, me imagino, en su clase de pares craneales, la facies asimétrica, tan importante precisar la periférica y la central. La periférica, como bien lo dice, es una lesión a nivel de la parte ya externa, ya sale de la lesión supranuclear o nuclear del nervio facial. Es importante, ¿por qué? Porque aquí se puede presentar por lesiones virales, principalmente se aduce a eso procesos inflamatorios fuera del núcleo del séptimo, que nos va a dar la simetría en la signología de la hemicara correspondiente. Afecta tanto la rama superior como la rama inferior del facial en la hemicara comprometida. A diferencia de la lesión nuclear, donde el compromiso básicamente es la rama inferior, o sea, la mitad inferior de la cara. Vamos a encontrar la comisura labial hacia el lado sano, caída de la misma, vamos a encontrar surco nasogeniano, borrado o disminuido, ¿no? Pero se conserva todas las características en la hemicara superior. Esto es una parálisis facial central. Y esto es importante, ¿por qué? Porque acá tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué cosa es? ¿Qué ocurrió? La historia clínica nos lo va a orientar. Hay ¿cómo se llama? Hay un compromiso isquémico, hay un problema neurovascular, hay una tumoración cercana al núcleo del séptimo que está provocando compresión y está haciendo parálisis facial, que muchas veces ocurre, se presentan como parálisis facial central, se hace un estudio imagenológico tipo tomografía y encontramos un proceso expansivo intracerebral como causante de esta signología, ¿no? Una cosa importante también en ustedes es que un signo que no mencionamos en la anterior, que les menciono acá, es debido a que hay un compromiso del séptimo, que es el que va a inervar al buccinador, es el que nos permite
silbar, ¿no? Ustedes le dicen a este paciente, a ver, silbe, van a notar que no puede silbar. ¿Por qué? Porque no hay fuerza alucinador. El orbicular de los labios también, del lado comprometido, está, digamos, sin motilidad. Entonces el aire se va a escapar, se va a escapar. Por eso, y el paciente dice, yo no sé silbar, perfecto, señor. A ver, infle los cachetes, el mejor ejemplo, como Kiko, ¿no? Del Chavo. Cierre bien los labios, selle bien los labios y sople con los labios cerrados, labios sellados. Y ustedes van a notar que al hacer eso, va a escaparse el aire por el lado comprometido. Otro signo importante que podemos evaluar es, señor, a ver, enséñeme los dientes. Al enseñar los dientes, obviamente, va los labios a aperturarse y se va a ver la dentadura del lado izquierdo, del lado no, en este caso, del lado no comprometido, más este lado no. ¿Por qué? Porque acá está conservada la fuerza muscular del auricular de los labios y va a poder realizar el movimiento que se está solicitando. Nos vamos teniendo varios signos en parálisis facial y es importante, sí, esta evaluación, porque muchas veces hay que buscarlo, porque puede ser muy sutil el cambio, muy sutil, pero de todas maneras hay que buscar los signos que hemos mencionado. Muchas veces estos cuadros de estos pacientes, simplemente con un dolor, van a decir, doctor, tengo dolor en la región retroauricular, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Estoy con el dolor acá y se me viene hasta la garganta. He ido ya al otorrino, me ha dicho que tengo una inflamación y me ha dado antibiótico, pero sigo igual. Y ustedes tienen que ahí parar los ojitos, parar la computadora, aperturar los ojos y ver bien a ese paciente, buscarle todos los signos que hemos mencionado, todos sin excepción, porque después va a volver con otro o va a ir a otro médico que ya va a encontrar signología más florida y va a decir, es una parálisis facial. ¿Qué van a pensar del primer médico que lo vio? No supo evaluarlo. Entonces siempre la evaluación neurológica es muy fina, es muy ordenada y completa. Bien, vamos avanzando con otra asimetría. Bien, tenemos acá, aparte de las lesiones de los nervios craneales, también tenemos lesiones del sistema extrapiramidal. Ahí tenemos la fase parkinsoniana. Esto es bien característico. Si ustedes ven un Parkinson, no se van a olvidar de esa cara del paciente por de la enfermedad de Parkinson. Vamos a notar que hay una rigidez de expresión. Es un paciente que no sonríe ni está triste. O sea, es como una facies, una cara de cera, llamémoslo así, que no tiene expresión. Disminución de la mímica, no hay gestos. Es un paciente que parpadea muy poco y siempre está con la mirada fija. Cuando el Parkinson avanza, sí vamos a encontrar que el paciente está con la boca entreabierta y con lo que llamamos el babeo, saliveo. Y un aspecto en la fases del parkinsonismo o parkinsoniano es que es una fase lustrosa, brillosa, porque tiene un aumento de seborrea en la cara, ¿no? Es una característica del parkinsonismo. Es un paciente inexpresivo, brillante, ¿no? Y como les digo, cuando avanza ya tenemos las lesiones entre boca abierta, con saliveo y todo eso. Otra fase característica es la fase de la miastenia gravis, ¿no? Ustedes saben que eso es un trastorno de los neurotransmisores. Y acá se presenta, miren, con tosis palpebral, pero es una tosis palpebral bilateral. Algunos dirán, no, pero yo he visto casos que solo tienen en un solo ojo tienen la tosis. No, si ustedes se fijan bien y hacen lo que es el movimiento ocular de abrir y cerrar, por agotamiento van a ver que los dos se tienden a cerrar. Los dos hacen tosis palpebral. Y muchas veces el paciente, cuando no sabe que tiene miastenia, dice, van a verlos, porque el doctor sabe que siento que tengo que inclinar la cabeza hacia atrás para poder ver algo que estoy enfocando con los ojos. ¿Por qué? Porque obviamente los párpados caen
y al inclinar le permite tomar un ángulo al ojo para poder visualizar algún objeto o algo que quiera ver el paciente. Los movimientos oculares son lentos y agotables, eso es cierto, ¿no? Entonces hace un movimiento de izquierda, al final se queda, porque obviamente hay un agotamiento. Ustedes saben que es alteración a nivel de todos los músculos, estriados, toditos los músculos. Y el globo ocular tiene su musculatura, ¿no? Tiene el recto externo, recto interno, oblicuo superior, oblicuo inferior, ¿no? O sea, tenemos todo lo que es componente muscular. ¿Hay borramiento de surco nasogeniano? Sí, puede haber borramiento de surco nasogeniano, que la diferencia de una parálisis facial. La parálisis facial siempre es un lado. Cuando hay diplegia facial como esto, por ejemplo, diplegia se llama diplegia facial, este debe ser una miastenia gravis, ¿no? Porque hay ptosis papilar bilateral, borramiento de surco nasogeniano y puede haber estrabismo cuando, digamos, hay compromiso más marcado de un componente muscular de un globo ocular. Y cuando estamos en lo que es una enfermedad ya severa, el ojo está central o en la posición en que quede de acuerdo al compromiso muscular del globo, ¿no? Y hay una inmovilidad ocular. El ojo no se mueve, está rígido, como las muñecas antiguas que solo estaban dibujados los ojos, la pupila y todo, así se queda, ¿no? Entonces, y esto obviamente va asociado porque hay una debilidad progresiva muscular, ¿no? Y muchos cuadros de miastenia gravis que van al hospital, básicamente lo dejamos hospitalizados cuando ese paciente que está en tratamiento recibiendo medicación que no ha dejado empieza a tener tos palpebral o empezamos a notar borramiento del surco nasogeniano o decimos simplemente, a ver, abra y cierra los ojos y vemos que se agota, es un paciente que está descompensado. Y este paciente, un datito que, bueno, es necesario que lo sepan también, ustedes 50 hasta 10, 1, 2, 3, 4, 10, no llega a contar, no llega, llegar hasta 6, y cuando está muy descompensado, llega 1, 2 y 3, y ahí queda, ¿no? Entonces, es eso lo que se refiere a la debilidad muscular progresiva sistémica, completa del componente muscular. Bien. Otra característica, si ustedes notan, agudizan sus ojitos, vamos a ver, la famosa facies de Claude Bernard Horner, ¿no? Esto de acá ustedes dirán, no, pues está igual. Sí, lo veo rápidamente, sí me parece igual. Acá tenemos el ojo derecho con una buena apertura ocular, el párpado derecho, muy bien. El ojo izquierdo, si ustedes comparan, es menor la apertura ocular que el del lado opuesto. Y miren el párpado, ¿cómo está el párpado? Está más caído que el del lado derecho. Entonces, esta facies que viene así a usted con ptosis palpebral, fíjense en relación al compromiso del tercer par craneal, ¿cómo es la diferencia? Ustedes saben que el Claude Bernard Horner es parálisis del simpático cervical, eso lo saben, ¿cierto? Entonces, va a predominar todo lo que es ptosis palpebral, pero ojo, miren acá la característica. En el lado comprometido tenemos miosis. ¿Por qué? Porque ahí está predominando, como dice acá, el tercer par craneal. ¿Qué núcleo es el que nos da? El núcleo de Edinger-Westphal, que es el que nos gobierna lo que es la dilatación ciliar, ¿no? Entonces, acá la característica de esta asimetría facial con ptosis palpebral es que tenemos miosis, ¿no? Característica, disminución de la hendidura palpebral. Y una cosa importante que nos dice, este es un Claude Bernard Horner, es la anhidrosis frontal. El paciente va a decir, doctor, yo no sudo, esta zona está seca, y ustedes van a ver al paciente acá más lustroso y por acá más opaco, ¿no? Porque hay ausencia de sudoración. Entonces, por eso que no toda lesión, no toda ptosis palpebral parcial es de origen neurológico. Cuando tenemos esto y hay miosis, esto puede no ser neurológico. ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer estudios de imágenes.
¿qué imagen más rápidamente? Una tomografía cerebral para descartar si hay un problema neurovascular, un proceso tumoral que esté causando compresión del tercer par craneal o es extraneurogénico toda la manifestación que estamos viendo acá. El Claude-Bernard-Horner generalmente se asocia a los famosos tumores de la región del ápice pulmonar, que sabe que por ahí discurre el simpático y obviamente la compresión de eso puede provocar toda esta signología. La otra fase es que realmente yo no lo veo, no lo he visto, ¿no? Entonces, los neurólogos que he conversado también no lo ven con mucha frecuencia, pero es una imagen pseudovulvar descrita en los libros de semiología, que es bueno que lo sepan, sí, porque acá se parece, miren, al Parkinson, pero es una fase inexpresiva, pero a diferencia de que se caracteriza porque este paciente tiene crisis así súbitas de llanto y risa, sin razón, ¿no? Es un paciente que está con una boca entreabierta, saliveo, es la característica compromiso. Cuando ustedes hagan el síndrome vulvar, probablemente está semejando a esto, pues se habla de un pseudo vulvar, da la impresión que hay el compromiso, pero no lo es, ¿no? Entonces, esto pues hablamos cuando hay un compromiso de motoneurona central bilateral, ¿no? Bilateral. Entonces, como conocimiento nada más, los neurólogos no lo ven mucho. Compromiso generalmente se define, es un compromiso a nivel de bulbo o no bulbo, pero puede darse, este caso puede darse, ¿no? Pero no es la frecuencia, digamos, que uno espera. La fases encefálica, que la llaman los libros de semiología, es una fase, pero no es porque haya una alteración propia en la parte de las fases propiamente dicha, ¿no? Sino que es un paciente que ustedes lo ven con un aspecto somnoliento, digamos, estuporoso, con trastorno de conciencia, y lo llaman fase encefálica. ¿Por qué? Porque es secundario a cualquier proceso que produzca, digamos, una alteración en el estado de sensorio o conciencia. El mejor ejemplo es, por ejemplo, los cuadros de sepsis severa o shock séptico, en la cual por todo el componente tóxico séptico va a provocar un cuadro de una encefalopatía, ¿no? Entonces se sale del estado de conciencia y puede pasar a estupor o nubilación o el mismo coma incluso, ¿no? Pero a eso lo llaman la fase encefálica, es el paciente que no está, digamos, conectado con el medio ambiente. Ustedes le hablan y no les sigue la pregunta, está somnoliento y puede estar, digamos, a veces incoherente en su manifestación, ¿no? Entonces es la famosa fase encefálica, que es una fase secundaria, ¿no?, a un proceso primario diferente, neurológico, pero con afectación del estado de conciencia dentro de las funciones cerebrales superiores, ¿no? La fase tetánica o la famosa fase de la risa sartónica. Esto básicamente es una patología en la cual pues actualmente ya no se ve el tétano, ¿no? Al menos en la zona urbana ya no. Probablemente, no sé, en los hospitales del ministerio que están en los conos, ¿no? Cerca de los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, por la condición en que viven, ¿no? De repente todavía hay o puede presentarse, ¿no? Acá en el hospital hemos visto hace un par de años que lo hemos visto, sí, nosotros con un paciente con tétanos, florido con tétanos, ¿no? Y acá lo que tratamos de enseñarle en esta fase tetánica es que van a haber dos cosas importantes acá. Entonces sabe que el tétano es una alteración producida por el Clostridium tetani y va a provocar todo un espasmo generalizado, tónico, muscular del paciente. Y entonces no escapa y no es ajena la cara, los músculos de la cara. Por eso, si ustedes tapan esta imagen que les he presentado, la mitad de acá la tapan ustedes, van a ver que esta mitad superior tiene una expresión de angustia, de ayuda, ¿no?, de dolor hacia arriba. Y ustedes tapan la parte superior y se quedan con la parte inferior. Obviamente ustedes van a ver por la misma contractura muscular como si el paciente estuviese en una risa, teniendo risa.
por eso que se llama una risa sardónica, que es la expresión del espasmo permanente. Es una cara que muestra arriba llanto, como diciendo ayúdame, y abajo una pseudo alegría, ¿no? Entonces, esa es la famosa facies tetánica o la facies de la risa sardónica. La facies del ictus, como lo describen los semiólogos, obviamente esto es básicamente en los pacientes que tienen una lesión, digamos, a nivel cerebral en forma aguda, ¿no? Pues ictus es agudeza. Y esto lo vamos a ver en el paciente que tiene un compromiso de sensorio, ¿no? Hacen el ictus de una patología neurovascular. Es un paciente que puede entrar con ustedes en coma con un componente motor pléjico, ¿no? Y tiene una característica de que esa cabeza está inmóvil, no la mueven, y ahí van a notar un aspecto importante, el famoso signo de fumador de pipa, ¿no? ¿Qué cosa es el signo de fumador de pipa? Hay un compromiso de conciencia, un Glasgow, póngale de 8, pero el paciente respira y hay una lesión del sistema nervioso central, digamos, de considerable compromiso parenquimal cerebral, va a provocar cierto modo de respiración. El paciente va a respirar fuerte y obviamente al respirar, como hay el lado comprometido, si estamos teniendo una lesión del lado izquierdo, vamos a comprometer el lado derecho, entonces va a haber este compromiso del lado contralateral en donde hay una pérdida pléjica completa, hemiplegia completa, tanto de cara, músculo de cara, de mi cuerpo completo, ¿no? Entonces este paciente va a respirar y obviamente como no hay la fuerza suficiente, va a inflar el carrillo y va a expulsarlo, como los fumadores antiguos, muy antiguos de pipa, ¿no? Eso se llama el signo del fumador de pipa. Ustedes tienen un paciente con compromiso de conciencia que está respirando y hace un sonido y ven que usted infla la mejilla del lado paralizado con expulsión del aire o escape del aire, ese es el signo del fumador de pipa. Diagnóstico muchas veces de lo que es una lesión cerebral aguda. Además que van a ver ustedes, si aperturan los globos oculares o los párpados levantan, hay una desviación de la mirada conjugada. Pero acá tiene una característica, nuestro organismo, nuestro cerebro es muy sabio, nos dice, la mirada conjugada, desviada, ¿no? Desviada, y generalmente lo hace hacia la zona de lesión. El cerebro nos está diciendo, mira, estoy mirando mi lado izquierdo, o sea que aquí está mi lesión. Y clínicamente debemos tener toda la semiología en el lado contralateral. Es decir, si ustedes hacen esta maniobra, van a ver en un ictus agudo, van a ver que los ojos están dirigidos o la mirada conjugada está dirigida o está desviada hacia el lado comprometido. Con estos hallazgos nada más de signo fumador de pipa y una movilidad de la cabeza, mirada conjugada a la izquierda, la lesión es netamente en el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es? Lo vamos a saber obviamente al término del examen clínico y con la ayuda diagnóstica que nos corrobora. ¿Bien? Otra fase es que ya no lo veo mucho yo, es la corea, ¿no? La corea, ¿no? La corea son gesticulaciones constantes, son espasmos musculares constantes, ¿no? Es el famoso baile del zambito, ¿no? La famosa Corea de Sydenham, ¿no? Que fue el que lo describió primero, y la característica del movimiento, ¿no? Porque las personas de color tenían un movimiento especial de baile, por eso que estos pacientes tenían eso y por eso lo llamaron el famoso baile del zambito, ¿no? Bien, entonces acá, ¿por qué le traigo a colación en fases? Porque ustedes van a ver que son fases con gesticulaciones constantes, movimiento de la expresión propia, ¿no? Contractura acá, mueve ese lado derecho, mueve la nariz, abre, cierra la boca, la cabeza en general. Entonces es todo digamos así por llamarlo, es toda una
signología de movimiento muscular, digamos, sectorial y en forma global, porque la cabeza también la mueve. Por eso que las personas que vemos acá, que asisten, tienen que tener una particularidad de certeza cuando van a dar de alimentos a estas personas. Esperar el momento en el cual saben ellos o pueden dominar ellos un momento para que puedan alimentarlos, ¿no? Bien, la otra es la fase miopática. Esta es una patología, como bien lo dice, de origen muscular, y esto cuando hay compromiso de la parte fascioescapular, no es ese paciente, sino estoy señalándole, fascioescapular, ¿no? Va a provocar borramiento de surcos faciales, y acá hay un signo importante, el famoso labio de tapir, ¿no? El tapir es un animal que los labios superiores son voluminosos y sobresalen en relación al inferior, es el famoso labio de tapir, una característica de la fase miopática, o sea, una miopatía que está comprometiendo todo lo que es la parte facial, cara, y la parte del componente escapular. La segunda parte es la actitud, ¿no? Ya hemos visto la mirada, ya hemos visto la cara del paciente. Ahora vamos a ver cómo es la actitud. La actitud, ¿qué viene a ser la actitud? La actitud es la postura que adopta el cuerpo, ¿no? Y esta puede estar modificada en diferentes afecciones neurológicas. Por eso que el patrón de evaluación de la actitud se da en el paciente acostado y en el paciente en posición de pie o posición de estación de pie, ¿no? O posición erecta, como vamos, ¿no? En estos dos aspectos. El enfermo acostado tenemos que ver ese paciente cómo está, qué actitud tiene, qué postura está. Está en decúbito dorsal, o sea, en la posición supina, normal. Está en decúbito ventral, prono, o está en decúbito lateral. Y si está en posición de pie, en estación de pie, está derecho, está paradito, no gira derecha izquierda, no se va hacia adelante o hacia atrás. Eso es la evaluación de los patrones que tenemos que realizar cuando exploremos la actitud. Bien, entonces acá algunos ejemplos de actitud. Este es el clásico, por ejemplo, gatillo de fusil que se da en la infección del sistema nervioso central, en la meningitis, ¿no? Acá tenemos que el paciente está en decúbito lateral, con extensión del cuello hacia atrás, bien marcada, la flexión de los muslos sobre la pelvis, las piernas sobre los muslos, que simula a esos fusiles antiguos, con gatillo acá donde tenía que jalar el gatillo. Esta es la posición que semeja a ese rifle muy antiguo que se denomina fusil. Cuando tenemos esto, obviamente estamos frente, hasta demostrar lo contrario, una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central que puede estar comprometiendo el grupo meningio. Los opistótonos, todos los tótonos son características de otra enfermedad infecciosa, en este caso el tétano. ¿Se acuerdan de la facies de la risa sardónica? Acá tenemos actitud también que produce este tétano. ¿Por qué? Porque, como les dije, es una contracción generalizada, es un espasmo muscular constante, persistente, que nos genera estas actitudes. El opistótono, que es lo más característico, eso lo hemos visto, bueno, en las promociones mías lo hemos visto, y en el hospital también. Yo recuerdo bastante el caso de una persona que ingresó a la unidad de shock trauma transferida, ¿no? Por un cuadro de shock séptico, y lo curioso fue que en forma no intencional se chocó la camilla del paciente con una silla y realizó esta actitud. Se elevó, estaba cubierto con una sábana y se elevó la sábana, ¿no? Obviamente es una característica que orientó hacia el diagnóstico séptico, probablemente complicado, de una primera infección por tétano, ¿no? Entonces, acá que vemos en el opistótono, ¿cuál es la característica? Hay una hiperextensión de la cabeza, y toda esta contractura muscular que produce el tétano hace pues que haya toda la extensión del tronco y formen así una cavidad. Hay un apoyo en la cabeza y lo que es el talón de pie. En eso se apoya. Ustedes ven cómo la parte de los brazos está apoyado y genera este arco, ¿no? Porque obviamente el compromiso es
de los músculos extensores. Hay una extensión sistémica generalizada que provoca este arco que llamamos nosotros opistótonos, manifestación importante de lo que es una infección por tétanos. Pero ojo, las convulsiones, lo que es el estatus convulsivo de tipo tónico puede darnos también esto. Es un paciente con epilepsia y que empieza a tener una convulsión tónica persistente, y cuando hablamos de estatus es una convulsión tónica persistente que no cede, ¿no? A diferencia de las tónico-clónicas que no están en estado epiléptico, que son las que ceden, pero cuando hay una persistencia y tiene antecedente de epilepsia y no hay antecedente de ninguna herida ni ninguna exposición a zonas probables de tetanógenas, entonces la opción es que netamente sea de tipo convulsivo tónico, ¿no? Los pleurostótonos es una actitud en la cual hay predominio de lo que es el compromiso muscular de determinado lado, ¿no? Entonces hace que la cabeza se incline sobre el lado que está descendido, ¿no? El tronco, hay una incurvación, se forma como una escoliosis, pero netamente por la contractura muscular que está teniendo, ¿no? Los extensores que empiezan digamos, a tener no tener antagonistas, y va a generar esta posición en determinada zona de mi cuerpo en la cual está comprometiéndose. Y lo que son los emprostótonos es la expresión máxima ya de compromiso, digamos, de la masa muscular. Hay una flexión severa o intensa de la cabeza, ¿no?, sobre el pecho, de los miembros en contacto con el tronco. Lo ven así, ustedes, como una imagen casi frijolito, ¿no?, casi embrionario, ¿no? Entonces, ese es el emprostótono. Decirle que he visto eso, no. Esto sí lo he visto. Y esto en un caso bien aislado, ¿no?, que nos mencionó un semiólogo antiguo, pero esto sí lo hemos visto mientras estudiábamos, rotábamos en infectología y en el hospital, que hemos tenido la oportunidad de ver a un paciente transferido que tuvo esta manifestación, ¿no? Bien. ¿Me gustó? ¿Rápido? Bien, entonces, esa es una de las actitudes. Entonces, esa es la actitud de cuando hay un componente infeccioso, donde hay predominancia de lo que es la parte muscular. La otra actitud que queremos que ustedes vean y aprendan es la del stroke cerebral, o de lo que es la enfermedad cerebrovascular o el accidente cerebrovascular, como lo conocen muchos. Entonces, y esto pues obviamente nos va a demostrar que tenemos una lesión al frente de tipo piramidal. Vamos a ver todo lo que hemos visto, lo vamos a ver: asimetría facial, hay extremidad paralizada, ¿no? Este es un ejemplo, obviamente, el paciente que tiene un stroke agudo no camina, pero es solamente para verle cómo está, ¿no?, qué es lo que toma. Por ejemplo, ve acá, está la mitad de la extremidad paralizada, ¿no? Y este es el mejor ejemplo que van a tener ustedes cuando un paciente con un stroke agudo ingrese para evaluarlo. Van a ver, primero, que no va a poder caminar si es agudo. El stroke crónico sí, pero este crónico no, o el stroke que ha tenido meses anteriores permite hacer una caminata, que ya lo vamos a ver en marcha. Entonces, este paciente que ingresa en silla de ruedas, obviamente tiene una característica, y ustedes van a notar que el lado paralizado, el miembro superior del lado paralizado, está siempre pegado al tronco. Hay una flexión del antebrazo sobre el brazo, y una característica importante, que el miembro sano, el paciente con este miembro sano trata de sostenerlo. Esto, en esta posición, incluso en el paciente que ingresa en camilla, van a ver, y no hay compromiso de conciencia, solo motor. Ustedes van a ver que el brazo sano o el miembro sano trata de coger al miembro comprometido o paralizado o pléjico, llamándolo así. Otra característica es que el miembro inferior está extendido y está con una rotación interna leve del pie. Y esto es, toda esta parte comprometida es hipotónica. Por eso esa primera fase es hipotonía, ¿no? Es hipotonía en esta primera etapa del stroke agudo. Bien, entonces, si le ven ustedes entrando a un paciente así, con estas características, la alta posibilidad que haya una lesión piramidal
estemos frente a un stroke cerebral, un ACV agudo probablemente por la plejía hipotónica que está teniendo. Entonces, eso es cuando hablamos de plejía. Tenemos que ver que hay hemiplegia y esta es otra actitud, que es la paraplegia. La paraplegia obviamente es la dificultad o la ausencia de movimiento de extremidades inferiores. Tetraplegia es las 4 extremidades. Puede haber flácida y espástica, claro que sí. Flácida, las masas musculares, ¿cómo las notamos? Estamos inspeccionando. Notamos las masas musculares sobre donde está la camilla, la silla, están como que dice aplastadas, están caídas ahí, ¿no? La punta de los pies está en caída, en esa paraplegia flácida. Ustedes van a ver la punta del pie está venir hacia adelante, ¿no? Como que estuviese extendiendo, ¿no? Caído. Le pones la sábana y van a notar eso de ahí, ¿no? Espástica, cuando hay contractura de extremidades en extensión o en flexión, ¿no? Acá tenemos un ejemplo cuando hay una flexión a nivel de caderas y rodilla, ¿no? Y la flexión de las piernas, o sea, genera todo esto. Miren ustedes, esta cadera acá puede notarse que puede flexionarse incluso la cadera, ¿no? Y esto acá le hace, como ustedes han visto esos niños con parálisis cerebral, esa actitud es una actitud espástica, ¿no? Y puede haber compromiso de la masa de los miembros inferiores y estar en una paraplegia espástica en este paciente. Cuadriplegia o tetraplegia obviamente se ve en lesiones que hay donde a nivel cervical, ¿no? Los traumatismos cervicales severos que tienen ya un síndrome compresivo medular, ¿no? Un traumatismo vértebro-medular nos puede provocar las tetraplegias o las cuadriplegias, o no solamente el trauma, puede ser un proceso expansivo a nivel de la médula o enfermedades neurológicas de inicio agudo, como es el famoso Guillain-Barré, ¿no? Que es ustedes saben que es una parálisis ascendente, empieza piernas, asciende, y esto es una emergencia. Cuando ya el compromiso está en tronco, ese paciente debe ser intubado, colocado ventilador mecánico hasta que pase el periodo después del tratamiento, ya sea con inmunoglobulinas o plasmaféresis. ¿Ok? Bien. Otra actitud importante que ustedes tienen que saber reconocer es la actitud en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Esto es característica. Esta lesión, esta piramidal nos da, ya tenemos dos aspectos. Uno que es la fase inexpresiva, lustrosa, ¿no? Y esa es la actitud. Cuando lo decimos al Parkinson, póngase de pie, no que camine, se ponga de pie, vamos a notar que este paciente está en una actitud de inflexión, con la inclinación de la cabeza hacia adelante, el tronco un poco hacia adelante, ¿no? Los antebrazos, miren cómo está en flexión, casi en flexión, pero la característica es que están en pronación, con una semiflexión de las rodillas. Es un paciente que lo ponemos de pie y va a tomar esta actitud, obviamente, y puede ser notorio, digamos, la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad, el movimiento, el temblor de todo el cuerpo cuando el Parkinson es severo. Entonces, esta es la actitud. Inclinación de la cabeza, inclinación hacia adelante del tronco, hay una semiflexión de los antebrazos, pero con pronación de las manos y una semiflexión de las rodillas. La otra actitud importante que ustedes tienen que saber diferenciar es la actitud atáxica. Esta es la inestabilidad corporal. El paciente se va hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda. Recuerden, si ustedes han visto esos porfiados, esos muñecos porfiados, igualito. Ustedes muevan, denle un concito al porfiado y van a ver que se va hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Entonces, esta es una actitud, la atáxica. Pero, ojo, esta inestabilidad corporal va acompañada de algo que ustedes tienen que aprender a ver, que amplía la base de sustentación, ¿no? O sea, las piernas están más separadas de lo habitual. Esta es una característica de la ataxia. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, de la ataxia, ¿no? O sea, lo pongo de pie al que dice que viene por no puedo caminar, lo pongo de pie y vamos a notarlo que se va a hacer esos movimientos con esta posición de ampliar base de sustentación. La actitud miopática, obviamente, cuando hay un trastorno muscular primario,
Ahí vamos a ver que esta patología hace, al igual que la ataxia, pero amplía la base de sustentación, pero tenemos que hay una lordosis bien pronunciada, con una prominencia abdominal. Esta es la famosa postura del tenor, lo llaman los semiólogos antiguos, ¿no? Es la postura donde ustedes ven al que dirige al tenor, perdón, no que dirige, sino al tenor, obviamente en esa postura de lo que es una hiperlordosis y pronunciando, tratando de sacar el pecho hacia adelante, genera toda esta actitud. En la persona normal, en la miopática es porque hay compromiso netamente muscular, ¿no? Por eso que hay esa lordosis, esta prominencia abdominal y esa postura que nos caracteriza a los pacientes con miopatía. Sí, esa es la actitud. Dos componentes importantes, fases y actitud. Vamos ahora a marcha. Entonces, la marcha es otro aspecto importante porque ya desde que ingresa vamos a verlo cómo está. Entonces, para la marcha se requiere la participación multifuncional. Necesitamos acá que esté indemne el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema músculo-esquelético, las estructuras óseas articulares, ¿no? y los órganos encargados del equilibrio, el laberinto, ¿no? Para tener esta marcha simétrica con un movimiento regular, con una masa muscular agonista y antagonista, con una buena posición del pie, talón, punta. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver en el paciente cuando está ingresando hacia nosotros. Tenemos que hacer la exploración. Siempre hay que hacer la exploración de la marcha con ojos abiertos y ojos cerrados. Hay patologías que cuando se hace determinada orden con ojos abiertos y cerrados va a variar y es una característica de la evaluación de los hallazgos semiológicos. El paciente debe caminar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y en forma lateral, incorporarse de una silla. Esa es la exploración que tenemos que hacer. Y al iniciar la marcha, ¿qué tenemos que evaluar nosotros? La posición del cuerpo y extremidades, la libertad del movimiento. Tenemos que observar si hay inestabilidad, si amplía base de sustentación, si al intentar levantarse e iniciar la marcha hay lateralización, si hay arrastre o no hay arrastre del pie, si levanta primero el talón o si hay un excesivo, digamos, elevación al momento de iniciar la marcha, se levanta esto excesivamente, ¿no? Y todo eso, o si ese paciente tiene alguna necesidad de ayuda para realizar la marcha, ¿no? O sea, todo eso lo tenemos que explorar, siempre en el simple hecho de decir, señor, siéntese, vamos a caminar, pero tengo que preguntarle, ¿puede usted caminar? Sí, perfecto. No puedo caminar, ¿por qué no puede caminar, señor? No, es que me mareo. Ah, ya, intentemos, primero pongamos de pie, a ver, y siempre con alguna persona al costado o hacia atrás ante posibilidad o para evitar, mejor dicho, cualquier caída. Entonces, esto es lo que hemos visto en esa figurita que caminaba, la exploración cementaria. Tenemos que ver todo, ¿no? Cabeza camina, al caminar es firme, se cae hacia adelante, oscila el tronco igual, permanece, digamos, en una posición fisiológica o se va hacia adelante, los brazos balancean iguales a ambos lados en forma simétrica, no, el brazo izquierdo balancea menos, la pierna como está, levantan a la misma altura, arrastran, ¿cómo se llama? Las rodillas, se separan o se acercan porque hay diferentes marchas, ¿no? Los pies como están, si es digamos, la marcha fisiológica normal o hay alguna alteración al momento de elevar el pie, caer el pie, asentar el pie, ¿no? Y la marcha como tal, pues tiene sus fases, ¿no? Tenemos la fase de contacto inicial, la respuesta de carga, está soportando, acá hay un apoyo medio del cuerpo, y acá tenemos el apoyo terminal, ¿no? Y acá ya estamos en el balanceo, cuando hacemos la marcha, digamos, ya definida. Entonces vamos a ver los tipos de marcha patológicas que podemos tener. Y podemos tener dos tipos. Una que está relacionada a alteraciones osteomusculares, ¿no? Y las relacionadas a netamente alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta si son alteraciones que hay parálisis con disminución de fuerza muscular o que haya, digamos, alteración en la marcha por problemas ya, digamos, de movimiento. Hay anquilos en esa paciente con
Esas personas con que tienen anquilosis o artrosis severa, a veces no pueden articular bien la rodilla y dificulta y genera una marcha que nosotros decimos, oye, es una marcha anormal, pero hay que preguntar siempre al paciente. O por acortamiento, de repente hay un balanceo, ¿no? Y obviamente, de repente tiene ya desde el nacimiento un miembro inferior más corto que la otra, ¿no? O la característica, ¿no? Camina arrastrando el pie, decimos, es un ACV, no. Puede ser una posición antálgica, de repente una lumbalgia aguda o una lumbociatalgia con compresión radicular va a provocarle un mínimo movimiento, dolor, por eso que a veces estos pacientes arrastran la extremidad comprometida para evitar dolor, ¿no? Entonces todo eso tenemos que razonar en el momento que estamos evaluando la marcha de un paciente. Vamos acá a la marcha cuando hay una lesión cerebrofrontal, tenemos ahí la marcha apráxica, ¿no? En donde hay una pérdida de habilidad de usar los miembros inferiores, hay dificultad para iniciar la marcha, no puede hacer giros y da pasitos cortos e inestables. Y una característica acá es la marcha llamada así astasia base. ¿Qué significa? La persona está echada y mientras está echada moviliza las extremidades, las extiende, las flexiona sin ningún problema. Pero cuando la ponemos de pie y le decimos que camine, no tiene movilidad involuntaria, no lo puede hacer. Se sostiene y se puede caer incluso, no puede levantar los pies. Pero la volvemos a echar y tiene movimiento, flexión, extensión del pie. Eso es una marcha que se llama astasia abásica. ¿Hay una lesión? Sí, debe haber una lesión cerebrofrontal, debe haber una lesión cerebrofrontal. Y a veces esta es una característica que hay que diferenciarla de las pacientes histéricas o los pacientes histéricos, ¿no? Porque algunos las traen en camillas y el doctor ha dejado de caminar, súbitamente no camina. Entonces podemos pensar, si es joven, de repente tiene un problema neurológico, pero hay signologías y signos en esos pacientes que nos dicen, no, esa es una paciente que está ahí con un componente histriónico y hay que buscarle la forma de probar que no es, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ir evaluando. La marcha espástica es la característica de los desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Ahí está la famosa marcha del segador, es la famosa hemiparesia espástica, ¿no? Es lo que, ojo, la marcha del segador es hemiparesia espástica. Cuando hay una hemiplegia flácida, no va a poder caminar, no va a poder pararse, por lo tanto no hay marcha que pueda realizar el paciente. Como bien la fisiopatología es una lesión del haz córtico espinal, ¿no? De origen netamente vascular, ya sea isquémico o hemorrágico, ¿no? Y siempre es por la vía piramidal. Ustedes saben ya la decruzación a nivel continuo, obviamente vamos a tener lesión contralateral al lado afectado, ¿cierto? Bien, entonces el miembro superior, como les decía, pegado al cuerpo y en flexión, cuando hay una hemiparesia espástica, miembro inferior rígido y en extensión, arrastra el miembro inferior al caminar, los dedos del pie están contracturados, levanta la cadera para elevar el pie y hay movimiento en semicírculo como una hoz, ¿no? Si ustedes han visto, hay jardineros que están en los parques que tienen una hoz y con eso van podando, ¿no? Entonces, esa es la típica marcha del segador, porque esa es la siega, ¿no? La siega del trigo, la siega, ¿no? Es la forma como segaban. Bien, esta es la figura que les muestro y déjenme ver a ver si ahí está. Ojalá que podamos. Ahí está. Miren, ojalá que funcione. Es la típica marcha espástica, la marcha segador. Miren cómo levanta cadera, miren cómo hace este movimiento, miren cómo se acerca, ¿no? Y esto que ya está en recuperación, está en terapia. Y una característica, miren cómo está el miembro comprometido pegado al tronco, y van a notar acá una cosa importante, hay contractura, ¿no? Tanto en los pies como en las manos, está contracturado los dedos del pie. Esa es la famosa marcha del segador. Si ustedes ven eso, en un paciente que está ingresando, ese paciente ha tenido un ACV, definitivamente ha tenido un ACV, ha tenido un problema neurovascular y está en fase secuelada o está en fase de rehabilitación. ¿Bien?
Otra marcha espástica es la paraparesia espástica. Esto es cuando hay una lesión bilateral del haz córtico espinal, ¿no? En la cual va a provocar, ¿cómo se llama? Una característica en caminar, ¿no? La famosa marcha en tijera, ¿no? Entonces, sus lesiones es haz córtico espinal y disfunción de médula espinal. Hay una rigidez de miembros inferiores. Los muslos están en aducción, o sea, hacia adentro, y provoca incluso que las rodillas se choquen o a veces se crucen y provocando pues que al caminar vayan así, como en tijera las piernas, ¿no? Y son pasos lentos y cortos, con gran dificultad lo hacen. Pues estos pacientes generalmente no caminan por más que intenten, porque obviamente hay mucha dolorabilidad, porque hay golpes entre rodilla y rodilla y los pies y sujeto a caída. Tienen siempre que estar acompañados de alguien porque esta marcha puede provocar caídas constantes, ¿no? La marcha polineurítica, la famosa marcha de Stepas, la famosa marcha equina, ¿no? Esto de acá se ve cuando hay compromiso de miembros inferiores a nivel, cuando hay una lesión del ciático popliteo externo o a nivel de las vértebras lumbares o las raíces de las vértebras lumbares, ¿no? Hay una parálisis de los extensores y los peroneos, por eso que el pie está caído hacia adelante. Si ustedes ven a un caballito cuando camina, siempre la parte de adelante cae primero, ¿no? Entonces el pie está caído, levanta exageradamente la cadera y la rodilla, el pie cae y golpea los dedos primero, ¿no? Y hace un sonido muy característico como si fuese la marcha del caballito, ¿no? Entonces el pie roza el piso, no se puede parar sobre talones, ojo, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay compromiso pues, de lo que es el ciático popliteo. Entonces no hay fuerza. Si ustedes tienen alguien que camina que eso no es una marcha equina, póngase de talones, no lo va a poder hacer. Si mandan la orden, tiene que haber alguien atrás para sujetarlo. Es la característica de la marcha polineurítica, ¿no? Que se puede dar también en enfermedades metabólicas, como vamos a ver más adelante. La marcha extrapiramidal, ya tenemos las fascias, ya tenemos la actitud cuando está en bipedestación, y ahora tenemos la marcha extrapiramidal. Es una marcha lenta, arrastra los pies y una postura en flexión. Tiende a caerse hacia adelante cuando camina, ¿no? O sea, como un efecto de propulsión. Y si le decimos camina más rápido, va a ver cómo hace festones, o sea, festinan, ¿no? O sea, se van así, en forma festoneada. ¿Tiene dificultad para iniciar la marcha? Sí. Si el paciente está sentado, le decimos, póngase de pie y estamos en una actitud, camine. Obviamente va la marcha a ser lenta para iniciarla y va a empezar con las características que hemos mencionado. Y otra cosa importante, que no hay el balanceo de los brazos al caminar. Normalmente ustedes no nos damos cuenta, pero cuando caminamos balanceamos los miembros superiores. Y acá no. Esta es la característica de la marcha extrapiramidal. Lenta, arrastra los pies, tiende a caerse en la propulsión, festina al caminar más rápido, lento para iniciar la marcha y los brazos no hay balanceo. ¿Okay? La marcha táxica es otro tipo de marcha en la cual una característica que antes se presentaba es la famosa tabes dorsal, ¿no? Que es una lesión del cordón posterior de médula espinal. Ahí están, ustedes saben, las fibras sensitivas, el haz de Golgi-Burdach, ¿no? Obviamente que va a alterar, su lesión va a alterar el sentido de la posición, no sienten el piso, por eso que estos pacientes caminan mirando al suelo y a los pies, ¿no? Entonces lanzan el pie, como dice, hacia adelante, apoyan primero el talón y luego los dedos para poder sentir que están pisando, ¿no? Si ustedes no lo hacen, no le permiten que mire hacia abajo, ellos incluso pueden no caminar porque dicen, no sé si piso o no piso, no lo sienten, porque hay una lesión del cordón sensitivo posterior de la médula espinal. Las causas van, la tabes antes inicialmente era producida por enfermedades de tipo Lewis, ¿no? Cuando había compromiso del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple también es una de las causas porque va habiendo alteración del cordón posterior y las neuropatías periféricas que pueden provocar también lesión en la salida de las vías del haz posterior de la médula espinal. Bien, vemos una marcha atáxica de cerebelo, de trastorno cerebeloso, ¿no? Marcha atáxica de trastorno cerebeloso.
Aquí es importante porque cuando hay lesión de cerebelo y sus conexiones, ¿no? Es una ataxia con ojos abiertos o cerrados, es inestable, irregular, titubeante, no sigue una línea. Le dice, camine derecho, no va a caminar. Es la clásica marcha del beodo, del ebrio, ¿no? No sigue la línea recta, se va de un lado a derecha, izquierda, ¿no? Y si hacemos la maniobra hacia adelante, hacia atrás, con ojos cerrados o abiertos, puede describirnos lo que es la famosa estrella, ¿no? La famosa estrella en la marcha cuando pedimos algunos movimientos que realicen cuando hay un trastorno cerebroso. La marcha distrófica es digamos, una exageración o digamos cuando hay un aumento digamos, una mayor degeneración de los cuadros de miopatía, ¿no? La marcha de pato, obviamente eso es porque hay una marcada lordosis y las caderas oscilan de un lado a otro como si fuese el caminar de un patito, ¿no? Entonces no pueden fijar la cadera y hay una debilidad de la masa muscular que son los glúteos que ayuda en la marcha definitivamente, ¿no? Y la expresión máxima de esta distrofia es la marcha del sapo, ¿no? Porque adopta la posición del paciente como si fuese un anuro, un sapo, ¿no? Esto es en estado avanzado de miopatías, entonces el paciente no puede, hay una debilidad marcada que no puede ponerse de pie. Entonces tiene que hacer una marcha en esta posición, ¿no? Apoyando los dedos de su mano y los pies sobre el suelo. Es un caminar en cuclillas, ¿no? Y puede, digamos, hacerlo como un saltito entre saltito y saltito pequeño, ¿no? Pero es básicamente la expresión máxima de los componentes miopáticos severos en patología neurológica. La marcha vestibular, aquí el enfermo tiene una característica, ¿no? Con los ojos cerrados se desvía hacia un lado cuando va hacia adelante. Y cuando le decimos que marche hacia atrás, se va hacia el lado opuesto. Entonces hacemos uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante y uno hacia atrás, y nos describe la característica de una estrella en la marcha. Bien, entonces esas son las cosas principales que queremos que ustedes aprendan, y obviamente ya ustedes, este es un repaso para ustedes, para los que ya han hecho neurología, ¿no? Entonces, haciendo conclusión, nuestro examen clínico semiológico tiene que ser ordenado y tiene que corroborar la sintomatología del paciente. La evaluación minuciosa neurológica nos va a aproximar a un diagnóstico patológico, un diagnóstico nosológico, y un adecuado examen obviamente nos permite ya decir la impresión diagnóstica. ¿Y por qué es importante? Porque el diagnóstico temprano en una patología neurológica puede ser vital para una recuperación. El mejor ejemplo son los problemas neurovasculares, el ACV, el ictus, el stroke agudo. Ese paciente que está teniendo un déficit motor, un déficit del habla, disartria o desorientación, ese paciente con sospecha, con factores, comorbilidades que no dice, eso puede ser una ACV, obviamente el diagnóstico precoz, mandarlo precozmente a una tomografía y decir no hay nada, va a involucrar que hagamos un tratamiento de trombolisis cerebral sistémica, con la posibilidad de licuar ese coágulo y devolver a su estado basal al paciente. Si había hemiplegia, de repente empiece a mejorar el movimiento y se quede en una hemiparesia y con rehabilitación se llegue a una resolución casi cercana al 100%. En algunos casos es espectacular, le administramos el trombolítico y al rato, hora o 2 horas, ese paciente está hablando, desapareció disartria y desapareció debilidad muscular, ¿no? Por eso que es importante el diagnóstico precoz para un tratamiento precoz en determinadas patologías. Igual, otras patologías que puedan requerir diagnóstico inmediato, a ver, son los famosos signos de hipertensión intracraniana, a ver si es que es un tumor o no un tumor, que también hay que darle tratamiento adecuado. O sea, toda patología diagnosticada precozmente es importante. El mejor ejemplo es el de neurología, con un dolor torácico, que demostrar que es un infarto y si está en el tiempo de fibrinolisis o de angioplastía. Todo eso está siendo, digamos,
usado para tratar de disminuir las secuelas de patologías en los pacientes. Muy bien, chicos, eso es la clase del día de hoy que vamos a tratar, unas 8 horas y media. Es un tema que es corto, pero que había que, con ustedes, explicarle paso a paso para que se pueda entender adecuadamente. Bien, programaremos para la segunda y tercera clase, coordino con su delegada para Sí, poder darle las clases siguientes. Bien, si tienen alguna pregunta antes de concluir. Yo creo que como ustedes han rotado en neuro también, algunos, no todos, o la mayoría, entonces ya esto es un review y va a ser mucho más sencillo en las prácticas que se hagan y en el examen obviamente que se tome, ¿no? Muy bien, yo creo que Milagros, creo que no hay nada todavía. sí. Sí, doctor. Bueno, tengo una consulta. Dime. Doctor, en el caso de los pacientes que tienen ACV y también los que han tenido una parálisis facial, ambos presentan asimetría en su rostro. Ujú. Pero, ¿por qué en la parálisis facial los pacientes se recuperan más rápido? Porque veo que cuando son pacientes, bueno, que han tenido una ACV, casi no regresan a la normalidad, la simetría de su rostro. Ya, eso sabes por qué, porque la explicación está en la lámina que mostré. Cuando es una parálisis pura, facial periférica pura, ¿no? O sea, estamos hablando periférica, que no es una lesión nuclear, porque cuando hay un ACV es porque hay un compromiso a nivel de lesión del núcleo, o supranuclear o infranuclear, ¿no? Entonces, la recuperación obviamente es tejido cerebral que está incapacitado, o sea, está muerto el tejido cerebral, es un infarto cerebral que ha tenido, ¿no? Y eso no regenera, eso no regenera. A diferencia cuando es una lesión periférica del nervio, o sea, ya salió del punto de emergencia, ya salió del núcleo, ese nervio inflamado se recupera y puede no recuperarse 100%. La gran mayoría recupera, pero 100% a veces no. Lo que pasa es que es muy sutil la secuela que deja una parálisis facial. Cuando hay parálisis facial severas, donde hay un compromiso serio, entonces sí, a veces quedan secuelas de parálisis facial también. Pero en el ACV obviamente es una lesión que está produciéndose en tejido cerebral, en neuronas centrales, en las cuales son las que gobiernan la actividad muscular, y esa es de no recuperación. ¿Por qué? Porque eso no se regenera, uno. Y dos, si ustedes analizan la hemiplegia, puede recuperarse a hemiparesia, como sea, hemiparesia, pero siempre van a quedar con una secuela porque es parte de tejido neurológico muerto, infartado, isquémico, y que hay que empezar a habilitar otras zonas, despertar, lo que se llama despertar otras zonas para que tomen esa función, pero no llegan a tomar la función plenamente, ¿no? Por eso, porque el otro es periférico. Ya, doctor, gracias. Si no hay otra pregunta,